Las historias, las primicias, los personajes, los deportes. Inicia la tarde con Meridiano Blue. Dirige Ricardo Ospina. Es la 1:01 en esta edición especial de Meridiano Blue. Los saludamos. Hoy es martes 7 de octubre. Hoy tenemos un especial a propósito de la conmemoración de los 2 años del ataque del grupo terrorista Hamas en Israel, que dejó más de 1.200 muertos, más de 250 secuestrados y que desató una de las peores hecatombes en la Franja de Gaza y en Oriente Medio. Vamos con las noticias, rápidamente lo que pasa en Colombia y en el mundo. Comienzo en la Casa de Nariño y el viaje del presidente Petro en las últimas horas a Bruselas. Miguel Cardosa. Muy buenas tardes. El presidente Gustavo Petro viajará la tarde de este martes a Bruselas para participar en el segundo foro global que busca movilizar inversiones sostenibles en el mundo. En ese viaje tendrá espacio para reuniones bilaterales con la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. Los otros puntos de la agenda del mandatario se centran en la participación en el acto de reconocimiento a víctimas de los años 90 exiliadas de la Hacienda Bellacruz, departamento del Cesar, y el Encuentro Social de Migración de América Latina y el Caribe, preparatorio de la cumbre de la CELAC y la Unión Europea. Miguel, gracias. En materia política, la noticia es el fallo del Tribunal de Bogotá que dejó sin piso la consulta del pacto histórico. Diferentes voces políticas a esta hora. Mateo Piñeros. Sí, señor Ricardo, en este momento hay incertidumbre en el pacto histórico porque ellos pudieron inscribir todos sus precandidatos presidenciales para la consulta, pero la tutela el día de hoy pues resultó que el Tribunal Superior de Bogotá definió que era improcedente. Hablamos con Gabriel Becerra, quien hace parte del comité político del pacto histórico, y asegura que en este momento se les están vulnerando sus derechos políticos y que esperan una decisión de fondo por parte del Consejo Nacional Electoral. Es que todos los candidatos se inscribieron con una misma cobertura jurídica y es la cobertura jurídica que dieron las medidas cautelares y todos se inscribieron como pacto histórico. Por lo tanto, la consulta sigue su trámite, queda en un vacío que tenemos que resolver jurídicamente y preliminarmente, diría yo, a través del Consejo Nacional Electoral, que es quien tiene que dar las garantías. Aquí también habló la directora de la MOE, hablamos de Alejandra Barrios, quien asegura que en este momento hay una inseguridad jurídica sobre el futuro de esta consulta en la que el pacto busca elegir a su candidato presidencial. Pues lo que estamos es en un momento de inseguridad jurídica donde rápidamente el Consejo Nacional Electoral, la Registraduría Nacional del Estado Civil tiene que definir cuál es la ruta de lo que sigue. Hay una tutela que a través de una medida cautelar habilitó a 3 organizaciones políticas a presentar candidaturas tanto para las listas a Congreso de la República, Senado, Cámara. La consulta, si se llegara a realizar, según reveló el registrador Hernán Penagos hace algunos minutos, costaría 200.000 millones de pesos y se realizaría, si se llega a poder, el próximo 26 de octubre. Hablamos ahora de la alerta que emitió la Defensoría del Pueblo en 600 municipios del país frente a las elecciones del 2026. Cristian Correa. Ricardo, más de 600 municipios en Colombia tienen, según la alerta temprana electoral de la Defensoría, alguna clase de riesgo en el marco de estas elecciones 2025-2026. Sin embargo, 62 de ellos necesitan una acción inmediata ante los riesgos, especialmente a los relacionados con el orden público. Por eso, la Defensora del Pueblo le está enviando un mensaje primero al consejero comisionado para la paz para que le exija a los grupos que están en diálogos con el gobierno hacer un cese electoral, y a los grupos que no están en diálogo con el gobierno nacional los invita a que haya un cese unilateral en el marco del derecho internacional humanitario. Los escenarios de conversaciones y diálogos son un buen escenario para propiciar esos compromisos, pero no son el único. También están los acuerdos humanitarios y las declaraciones humanitarias que puedan hacer los grupos. Después de emitida esta alerta, el Ministerio del Interior tiene 10 días para citar la comisión que regule y empiece con las medidas que exige la Defensoría del Pueblo después de hacer esta advertencia. En un mes y medio estaría reabierta la vía al llano en el kilómetro 18. Laura Olarte.
Buenas tardes, así es. En estos momentos en la zona se encuentra maquinaria trabajando para que se pueda drenar la parte alta del talud. Roberto Gamaliel, vicepresidente ejecutivo de la ANI, aseguró que es importante estabilizar el terreno de derrumbe, fase que se debe hacer con prontitud para que se pueda habilitar la vía al llano. Además, se deben realizar las actividades de mitigación, que tiene una inversión de 9.134 millones de pesos. María Fernanda Rojas, ministra de Transporte. En un mes y medio habilitaremos uno de los carriles de la vía nacional en el kilómetro 18. Segundo, priorizamos 18.000 millones de pesos para caminos comunitarios en 28 proyectos de los municipios de este sector. Además, es importante hacer proyecciones con el IDEAM frente al clima, puesto que se estima que en los meses de octubre y noviembre las lluvias aumenten en el territorio nacional. Está bloqueada hasta ahora la vía Buga-Buenaventura en 2 puntos. Hugo Mario Palomar. Ricardo, está paralizado el transporte desde y hacia Buenaventura. En la glorieta de Mediacanoa, campesinos de la zona reclaman derechos sobre un predio que, según dicen, la Agencia Nacional de Tierras se entregó a comunidades del Cauca. Y en el ingreso a Buenaventura, pacientes de COSALUD protestan porque esta EPS no le ha pagado a la clínica Santa Sofía, donde reciben sus tratamientos. Andrés Caicedo es uno de esos pacientes. A nosotros somos pacientes renales, somos enfermedad vital, urgente, y necesitamos que nos hagan las diálisis. Ya con hoy son 9 días que no nos hacen las diálisis, 9 días, ya nosotros nos hacen diálisis día de por medio. Y con una diálisis que no nos hagan, ya la gente se nos va. Hay vehículos con carga represados en el principal puerto del país y en la carretera. En los 2 bloqueos, los manifestantes piden la presencia del gobierno nacional. Fue denunciado ante la Fiscalía el ministro de Defensa por el escándalo de los helicópteros Mi-17. Marcela Peña. Ricardo, la denuncia viene de la red de veedurías ciudadanas. Dice que se está afectando el servicio de seguridad para los ciudadanos y el patrimonio público y se queja de la falta de acción del ministro de la Defensa, Pedro Sánchez, frente al contratista. Ni siquiera se ha iniciado la caducidad del contrato. El gobierno ya admitió que por estos hechos las Fuerzas Armadas podrían terminar además teniendo mayores costos operativos en sus operaciones logísticas. Esto dijo el ministro. Al no recibir esos helicópteros en el tiempo esperado, nos ha obligado a emplear otras capacidades que pueden ser más costosas. El empleo de los Black Hawk, que es un helicóptero hecho más para asalto que para... El contratista encargado de reparar los Mi-17 ha recibido más de 16 millones de dólares, pero el contrato tiene apenas un 8% de avance. Hay comunicados esta tarde del expresidente Álvaro Uribe, de Santiago Uribe, su hermano, y del general Carlos Alberto Ospina, recordando que ya habían sido investigadas y archivadas las acusaciones del ex paramilitar Francisco Villalba, que los vincula presuntamente con 2 homicidios de defensores de derechos humanos a finales de los años 90. Jessica Gutiérrez. La defensa del expresidente Álvaro Uribe Vélez y su hermano Santiago Uribe se pronunció tras la decisión del Juzgado Tercero Penal Especializado de Medellín, que ordenó a la Fiscalía investigarlos por el asesinato de los defensores de derechos humanos Jorge Eduardo Umaña y Jesús María Valle, ocurridos en el año 1998. Según el comunicado, la decisión se basa en declaraciones del ex paramilitar Francisco Enrique Villalba, las cuales aseguran son falsas y han sido desmentidas por varios excombatientes paramilitares, y es que también indicaron que entregarán documentos oficiales como las bitácoras del vuelo de la gobernación para sustentar la versión ante la Fiscalía. De igual forma, la defensa del general en retiro Carlos Alberto Ospina cuestionó la misma decisión judicial, argumentando que se apoya únicamente en los testimonios de Villalba, los cuales han sido desmentidos en anteriores procesos por inconsistencias y contradicciones. Una 09, ¿qué pasa en la legalización de captura e imputación de cargos contra funcionarios del Valle de Aburrá presuntamente vinculados en un escándalo de corrupción que tendría que ver con la administración del exalcalde Daniel Quintero en Medellín? Héctor Santamaría. Pues Ricardo, luego de 4 horas de audiencia, lo primero que se hizo fue la legalización de las capturas de María Janet Rúa García, funcionaria del área metropolitana, Misael Cadavid, comandante del Cuerpo de Bomberos de Itagüí, y su suplente Elkin González. Además, el Juzgado Penal Municipal de Medellín aprobó la recolección de los teléfonos celulares de los capturados para apoyar la investigación de la Fiscalía. Además, ya le imputó los delitos de peculado por apropiación e interés indebido de contratos, y estas personas no aceptaron. A la señora Janet, al señor Elkin de Jesús y al señor Misael, ¿ustedes aceptan o no aceptan los cargos? Su señoría, no acepto los cargos. Su señoría, no acepto los cargos. Su señoría, no acepto el cargo.
En la audiencia también, Ricardo, se insistió en que los capturados se habían apropiado de cerca de 2.500 millones de pesos en 6 contratos por 18.000 millones de pesos entre ambas entidades, Ricardo. Los cabecillas que están detrás de las sazonadas contra el ejército en La Plata, Huila, son de las disidencias de Iván Mordisco. Silvia Lorena Artunduaga, Neiva. Nuevamente y por sexta vez, campesinos de la zona rural de La Plata fueron presionados por integrantes de la estructura Hernando González Acosta, pertenecientes a las disidencias de las FARC, para frenar el avance de las tropas en la región. De acuerdo con las autoridades, los pobladores fueron instrumentalizados para, en medio de una azonada, obstaculizar las operaciones militares. Alias Pinzas sería uno de los responsables de estas intimidaciones. Coronel Jesús Armando Ríos, comandante encargado de la 9ª Brigada. Decirle a estos bandidos que están construyendo a la población civil y obligándolos, porque los obligan a ir a sacar a nuestros soldados, y vamos a identificarlos y vamos a ir tras ellos. Al bandido Pinzas o Miguel, cuyo nombre es John Faber Titimbo, que es el agitador e incita a la población a bloquearnos, que ya lo tenemos identificado. Y es de precisar que por información que permita la captura de alias Pinzas, las autoridades ofrecen una recompensa de hasta 100 millones de pesos. 1:11 a esta hora se consumó el café, se tomaron un tinto los ministros del Interior Armando Benedetti y de Justicia Eduardo Montealegre, el amable componedor, sí señores, el precandidato presidencial, aunque él dice que todavía no lo es, Roy Barreras, lo ven vestido de blanco en las imágenes en el video, y también el ex magistrado y abogado Julio César Ortiz. Fuman la pipa de la paz, toman el café de la paz en teoría, 2 de los pesos pesados del gabinete del presidente Gustavo Petro. Hablamos ahora de las críticas en Barranquilla por parte del alcalde Alejandro Char a la tregua entre Digno Palomino y otro de los cabecillas de las bandas criminales en la capital del Atlántico. Dice que se siguen matando, que no hay nada en la práctica. Ingrid de la Rosa. Reacios están el alcalde de Barranquilla, Alejandro Char, y sus funcionarios del distrito frente al proceso con el que el gobierno busca alcanzar la paz urbana en el Atlántico, pues el mandatario duda de la voluntad manifestada por las bandas criminales de los costeños y los pepes, más aún cuando apenas horas después del anuncio de una tregua, esta ciudad fue escenario de un triple homicidio. Yo quisiera que Colombia viviera en paz, pero hablamos de paz y ayer me mataron 3 muchachos allá en Pinar del Río. Hablamos de paz y un local comercial, porque no pagó una extorsión, me matan a la cajera. Desde el Observatorio de Seguridad de la Universidad del Norte, el docente investigador Luis Trejos también advierte que no hay un marco jurídico que respalde estas negociaciones, por lo que el proceso solo sería un apaciguamiento de la violencia que podría intensificarse a futuro. Lo que vamos a ver es un efecto rebote de la violencia posible si no se toman las medidas adecuadas, que estas organizaciones se fortalezcan en medio de la negociación. Y es que durante este cese de actividades ilícitas que anunciaron los cabecillas de los costeños y los pepes, la policía sorprendió a miembros de estas bandas criminales con estupefacientes que estaban a punto de vender en Soledad. Ya habría fecha para las elecciones atípicas para definir el nuevo alcalde de Bucaramanga, Javier Rodríguez. Hola Ricardo, pues el gobernador de Santander, Juvenal Díaz, expresó su preocupación por los tiempos que maneja la Registraduría Nacional para la convocatoria de la elección atípica en Bucaramanga tras la suspensión del alcalde Jaime Andrés Beltrán. Según el mandatario departamental, la fecha tentativa es el 14 de diciembre. No sería viable, dice él, por los plazos administrativos y el riesgo de una alta abstención ciudadana. Que haya afluencia de votantes, a mí me da miedo que el 14 de diciembre no tengamos sino por ahí el 50% de los habitantes de Bucaramanga y terminemos con un fiasco de elecciones donde haya una abstención total y elijamos un alcalde que no sea legítimo, porque para las 2 elecciones no nos da el 14 de diciembre. Y es que la otra elección sería también para el tema de la alcaldía del municipio de Girón, donde su alcalde también fue sacado por un fallo del Consejo de Estado, Ricardo, por doble militancia. Y finalmente esta noche habrá concierto de Guns N' Roses en Bogotá, en el Vive Claro, después de toda la polémica. Calila Peña. Así es, pues ya iniciaron las filas de los asistentes que todavía tienen expectativa por el inicio del ingreso al escenario Vive Claro, luego de que en días pasados se negó en primera instancia la autorización del evento, luego de que 4 entidades distritales emitieron conceptos desfavorables sobre las condiciones de seguridad y logística, situación que se subsanó. Esto dicen los asistentes. Aparte de estar asustados, pues no, imagina uno que viene de Buga para esto y tener vuelos comprados y todo eso, que esa incertidumbre de que si vamos, no vamos, si hay permiso, no permiso, y aparte de 2 días. Las puertas del Vive Claro abrirán a las 4 de la tarde, mientras que el inicio del concierto está programado para las 7:40 de la noche.
Y hablamos ahora de la Real Academia Sueca de Ciencias, que concedió el Nobel de Física a 3 científicos por experimentos con superconductores que demostraron propiedades de la mecánica cuántica en sistemas grandes, abriendo camino a computadoras cuánticas y a la tecnología digital. Enrique Rodríguez. Los ganadores del Premio Nobel de Física son un británico, un francés y un estadounidense, y han obtenido este galardón por el descubrimiento del efecto túnel cuántico macroscópico y la cuantización de la energía de un circuito eléctrico. Con este galardón se reconocen los experimentos que demostraron cómo se puede observar el efecto túnel cuántico a escala macroscópica con muchas partículas. Y es que una cuestión importante en física es el tamaño máximo de un sistema que puede demostrar los efectos mecánicos cuánticos. Los avances cuánticos están, por ejemplo, en los transistores de los microchips, pero también han brindado oportunidades para desarrollar la próxima generación de tecnología cuántica que incluye la criptografía, los ordenadores y los sensores, todos adjetivados con el término cuántico y todos con capacidades exponencialmente mayores que los sistemas no cuánticos. Todos los deportes, fútbol, ciclismo, béisbol, baloncesto, automóvil, todos en Meridiano Blue. En esta edición especial de Meridiano Blue, don Octavio, buenas tardes, adelante con los deportes. Hola Richie, buenas tardes, el saludo para todos. Seguimos atentos a la selección Colombia que está en los Estados Unidos preparándose para el par de duelos amistosos frente a México y a la selección de Canadá. Cristian Marín detrás de la selección Colombia. Hola Cristian, buenas tardes. Compañeros de Meridiano, ¿qué tal? Cordial saludo para todos. Un abrazo especial. Los estamos saludando desde Arlington, nada más y nada menos desde un escenario que ya está chuleado como sede del próximo Campeonato Mundial de Norteamérica 2026. El AT&T Stadium, un escenario espectacular, hermoso para todos los que tienen la oportunidad de seguirnos por nuestro canal de YouTube. Bueno, para que se deleiten un poco y ya estableceremos el próximo 5 de diciembre en el sorteo respectivo de la World Cup si la selección Colombia tendrá la posibilidad de pasar por este hermosísimo escenario deportivo. Muy bien, la selección Colombia ha estado durante la semana tranquila, han hecho algunos trabajos de gimnasio para distensionar un poco los músculos y ya se encuentran 24 de los 25 convocados por el técnico Néstor Lorenzo para enfrentar a la selección de México y a la selección de Canadá la próxima semana en New Jersey. Se está esperando en las próximas horas el arribo de Richard Ríos, procedente de Portugal, y lo que podemos decir es que durante la mañana se integraron los 4 que provenían del fútbol argentino: Juan Camilo Portilla, Juan Fernando Quintero, Kevin Castaño, y también lo ha hecho Hamilton Campas, el jugador de Rosario Central. Además, se unió a ellos Willer Dita, que fue llamado a último momento ante la lesión intempestiva de Jerry Mina, que estaba dentro de la lista inicial, pero al final por una lesión con el Cagliari se tuvo que bajar para esta doble confrontación de carácter amistoso. Tuvimos la oportunidad de hablar con Kevin Mier, un portero que se ha venido ganando un lugar más allá de las críticas, de los cuestionamientos, de los señalamientos que ha recibido en el fútbol mexicano, que han sido poco benévolos por su valentía, por su estilo, de estos partidos amistosos, de lo que puede representar y si verdaderamente en el ranking se puede escalar, entendiendo que todavía hay eliminatoria europea y entendiendo que hay 3 anfitriones, porque obviamente eso reduce la posibilidad de ser cabeza de grupo, porque está México, Canadá y los Estados Unidos, que en los grupos aparecerán como cabeza de serie. ¿Qué dice el portero del Cruz Azul? Sí, claro, es igual afrontarlo con toda la seriedad del mundo, como se ha venido haciendo en todo momento, y aprovechar de estas oportunidades que nos ayudan a seguir creciendo como grupo y a seguir fortaleciendo lo que queremos para el futuro. En la tarde, la selección Colombia, después de las 4:30, estará trabajando en el Toyota Stadium, en el complejo deportivo del Dallas. Ya el técnico Lorenzo contando casi con el 100% de la nómina, simplemente se está esperando la presencia en cualquier momento de Richard Ríos y ya empezará a trabajar lo táctico y estratégico pensando en México y en la selección de Canadá. Compañeros, desde una sede de la próxima edición de la Copa del Mundo, estamos hablando del AT&T Stadium, me despido, un saludo para todos y nos reencontramos en una próxima oportunidad. Chao, feliz tarde. Gracias, Cristian. Cristian Marín desde Dallas, Texas, en Arlington, en la casa de los Dallas Cowboys, el equipo de fútbol americano donde está preparándose la selección Colombia, que va a jugar los 2 partidos amistosos de octubre, tanto frente a México como a la selección de Canadá. Y atentos, más allá de las noticias del fútbol colombiano que les vamos a contar, Jordi Alba anunció su retiro del fútbol, con lo que en Argentina empiezan a preocuparse porque 2 de los grandes amigos de Lionel Messi, Jordi Alba y Busquets, anunciaron
anunciaron su retiro y dejarán también el Inter Miami. ¿Qué pasará con Lionel Messi? ¿Qué pasará con Luis Suárez? Por supuesto, son novedades que todo el mundo futbolístico está pendiente. Esta noche también habrá fútbol colombiano, clásico de este país, en el Campín de Bogotá a las 7:30 de la noche. Van a jugar Millonarios frente al América de Cali. Atentos porque de esa manera va a cerrar la jornada del fútbol colombiano. También habrá Copa a las 3 de la tarde entre Envigado y el Deportivo Pereira. Habrá fútbol de segunda división, pero por supuesto todos atentos a ese gran partido en la noche a las 7:30 entre Millonarios y el América de Cali en la ciudad capital. Estaremos atentos al fútbol colombiano y por supuesto a la selección Colombia que está en los Estados Unidos. En Mañanas Blue, Gustavo Sastoque, ex agente del CTI, recordó la muerte de su madre, la cual atribuye a la condena injusta por más de 10 años, por la que hoy el Estado colombiano le está pidiendo perdón. Resulta que mi mamá, ella tenía problemas de presión arterial y nosotros era como para que no se enterara del daño, porque el sufrimiento de una madre ver a un hijo inocente en una cárcel debe doler mucho, Néstor. Y cuando ella se enteró de la condena de 41 años, le dio un derrame cerebral. Y con el tiempo fue desvaneciendo y falleció. Pero yo culpo a la justicia colombiana de la muerte de mi mamá y de la muerte mía en vida. Don Gustavo, ¿su madre murió pensando que usted era culpable? No, jamás. Mi mamá siempre me conoce y nosotros somos unas personas honradas, honestas. Y desde el principio yo sé que la misma justicia colombiana sabía que yo era inocente. No sé por qué, de mala, no sé qué pasó, pero ¿usted fui era el chivo expiatorio escogido. ¿El hijo mayor? No, el menor. Sí. El menor, dentro de 10 hijos. ¿Cómo se llamaba su mamá? Emma Sastoque, don Néstor. ¿Y murió cuando usted estaba preso? Claro, Néstor, a mí me llevaron a las exequias, algo muy humillante, esposado, escoltado con guardianes, con policías. Me llevaron al entierro, luego de volverme nuevamente esposado al encierro a los calabozos. Suscríbanse a nuestro canal de YouTube para acceder a este y más contenidos. En Blue le ponemos cara a la radio. Colombia es mundial. Este miércoles 2 de la tarde con el equipo deportivo de Blue en nuestro canal de YouTube a través de bluradio.com y todas nuestras plataformas. El juego de octavos de final, Colombia frente a Sudáfrica. Batalla por un cupo en los cuartos de final de la Copa del Mundo. Todos con Colombia. Estamos en Meridiano Blue comenzando este especial cuando se conmemoran 2 años del inicio de la guerra, una de las más cruentas de la historia reciente de la humanidad, pero que tuvo como génesis la terrible incursión del grupo terrorista Hamas en Israel. Dicen los israelíes que es la peor incursión desde la Segunda Guerra Mundial, el peor ataque contra ese país. Más de 1.200 personas asesinadas, mujeres violadas, niños, jóvenes secuestrados, más de 250 de ellos, y 2 años después lo que hay es prácticamente la destrucción de toda la franja de Gaza. Se ha desatado toda una campaña internacional de solidaridad con Gaza en medio de lo que significa también un preocupante crecimiento del antisemitismo. El mundo está en medio de lo que significa una situación difícil. Por un lado, la condena y el rechazo a las violaciones de los derechos humanos, por supuesto, vengan de donde vengan, y por otro lado, la necesidad de conocer el origen, de saber cuál es el punto de partida de esta historia. Don César Moreno, buenas tardes, bienvenido a este especial de Meridiano Blue. Hola Ricardo, muy buenas tardes. Solo los muertos verán el final de la guerra, eso lo dijo un filósofo español, George Santayana, y parece indicar que después de 2 años exactamente, esta guerra parece que no tuviera fin a pesar de los 20 puntos de paz que propuso el presidente Donald Trump para Hamas y para Israel. De hecho, ya el grupo terrorista Hamas ha puesto una serie de peros a los que se está negociando en la ciudad balneario de Egipto, en Sharm el Sheikh. Ellos dicen que no van a entregar las armas tan fácil, que no se van a retirar de un posible gobierno de coalición allí para la franja de Gaza, y además le están poniendo también algunos peros con respecto a la retirada de las tropas de las fuerzas de defensa de Israel, las IDF, para que ellos simplemente se retiren un poco, vayan detrás de esa línea que había marcado el presidente Donald Trump y permitir la liberación de los rehenes. Los
los rehenes vivos y muertos. En este momento son 47. Se calcula que son 20 o 21 los que están vivos y muchos otros que están allí sepultados bajo los escombros. Entonces, Ricardo y oyentes de Blue Radio, este es un verdadero momento difícil el que se está viviendo allí y donde se va a ver, y lo vamos a ver, una larga en estas negociaciones, porque Hamás puede estar muy a favor de, en este momento, hacer y dar un paso al costado, hacer la paz momentáneamente para permitir esta liberación de los secuestrados, pero no lo va a tener absolutamente fácil Israel, porque Israel tampoco va a ceder en esas peticiones. Avanza a esta hora la conmemoración del 7 de octubre en Israel. Hubo plantones y manifestaciones en las que cientos de familias exigieron la liberación de los secuestrados. Desde territorio israelí, la enviada especial de Blue Radio, Caterina Ávila. Hola, yo los saludo desde Israel. Pues hoy aquí en ese país es un día de fiesta, es un día conocido como Sukkot, en el que las personas descansan, pero desde el 7 de octubre de 2023 también es un día para conmemorar a los secuestrados y a las víctimas, a las más de 1.500 personas asesinadas por Hamás en esos ataques terroristas. Estuvimos hablando durante todo el día con las personas que asistieron a plantones y actos simbólicos por este día, y eso fue lo que nos dijeron. El significado del 7 de octubre para mí es algo que me arde en el estómago cada cierto tiempo, porque fue muy catastrófico. Fue algo contra nosotros. Nos levantamos ese día por la mañana escuchando las sirenas. Es muy emocionante estar aquí. Yo perdí a mi hermano en octubre 7, a 2 años atrás. E estar aqui é bem muito emocionante. Temos muita saudade por ele e estar aqui não é orgulho, mas é como recordar y conectarle de nuevo. Este 7 de octubre también hubo otros actos simbólicos, por ejemplo, en el lugar en el que se realizó el festival Supernova, en donde fueron asesinadas por Hamás 365 personas. Hubo un minuto de silencio. Todo esto ocurre en medio de las negociaciones que avanzan en Egipto entre Israel y Hamás para lograr un acuerdo, mediadas por el gobierno de Estados Unidos, que el miércoles de esta semana enviará una nueva delegación pues a Egipto para poder llegar a un acuerdo, especialmente sobre un cese al fuego, pero también sobre la liberación de los 48 secuestrados que todavía están en la franja de Gaza. De ellos, al menos 20 estarían con vida. En Colombia, que escuchan en todos lados, hacer manifestaciones por la calle a favor o en contra, ok, pero eso no ayuda. Lo que ayuda es que la gente venga y se ponga a poner en un plan que pueda funcionar y trabajar para solucionar este problema para siempre. Justo a esta hora pues se va a realizar un evento organizado por familiares de los secuestrados en los que piden e insisten en su liberación, pero hoy también hubo protestas de personas que no están de acuerdo con las acciones del ejército israelí, los bombardeos que continúan aún en medio de las negociaciones y que ya dejan a más de 67.000 personas muertas, entre ellos niños y mujeres en la franja de Gaza. Catherine, gracias. Y justamente hoy se conocieron los peros de Hamás al plan de Trump para lograr la paz allí en la franja de Gaza. Las negociaciones continúan en Sharm el Sheikh con mediación de Estados Unidos, de Egipto y de Qatar. Silvia Carrasco. Los mediadores reconocen que el ambiente es tenso pero constructivo. Delegados de Hamás, liderados por Jalil al-Haya, han expresado su disposición para retirar los obstáculos al acuerdo, buscando garantizar un alto al fuego, pero exigen la retirada total de las fuerzas israelíes y la supervisión palestina para la reconstrucción de Gaza. Por su parte, la delegación israelí, aún sin presencia de altos funcionarios, no tiene autoridad negociadora. El principal escollo gira en torno a la entrega de armas por parte de Hamás. Según el intermediario Bishara Baba, entrevistado por la BBC, los miembros de Hamás quieren conservar sus armas personales, pero entregar las armas pesadas. Hamás entregará las armas pesadas que posee a un partido árabe palestino, dice, pero las armas personales van a insistir en tenerlas por temor a los intentos de asesinato israelíes. Además, la liberación de los rehenes israelíes es un punto de máxima sensibilidad
estabilidad, con Israel condicionando la excarcelación de prisioneros palestinos, incluidos cientos de condenados a cadena perpetua, a la entrega de todos los rehenes, vivos o fallecidos, y el paradero de los fallecidos es más difícil de establecer por los extensos bombardeos. Otro punto de fricción es el Comité Internacional para la Administración de Gaza. Hamás quiere que sea un comité palestino. Escuchemos nuevamente a Bishara Baba. With regard to the issues of the role that Hamas would play in the future of Palestinian politics and Gaza. En cuanto al papel que Hamás desempeñará en el futuro de la política palestina y de Gaza, Hamás ya ha acordado ceder todo su poder dentro de la Franja de Gaza a un comité tecnocrático palestino independiente y por lo tanto reconoce que su papel ha llegado a su fin. Fuentes egipcias alertan que el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu ha retrasado la llegada de negociadores de alto nivel, lo que complica el avance a pesar de las prisas del presidente Trump por un acuerdo rápido. Y mensajes desde distintas partes del mundo se han presentado hoy a propósito del 7 de octubre. Por un lado, la solidaridad por lo que vivió el pueblo israelí hace 2 años. Y por el otro, también el mensaje al pueblo palestino para que pare de sufrir. Juan Camilo Merlano. Han sido reacciones de solidaridad desde líderes en todo el mundo a propósito de los 2 años de la masacre del 7 de octubre. Por ejemplo, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, aseguró que nunca olvidarán los horrores de Hamás y de sus ataques el 7 de octubre y el dolor que causaron en contra de víctimas, de civiles inocentes. También la primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, recordó que tras 2 años desde la masacre cometida por parte del grupo terrorista Hamás en contra de miles de israelíes civiles inocentes, incluyendo mujeres y niños, ese día se recuerda como uno de los más oscuros en la historia. También el primer ministro de Grecia, en su cuenta de X, dijo que el día de hoy es para hacer una pausa en honor a las víctimas del terror y que respaldan la propuesta del presidente Trump, el plan de 20 puntos para hacer frente o para buscar una salida a la guerra en Gaza. Precisamente el secretario de Estado Marco Rubio se pronunció a través de su cuenta de X, dijo que Estados Unidos mantiene el respaldo de Israel en su lucha contra el terrorismo y que el plan de 20 puntos del presidente Trump es la mejor alternativa para salir a esa guerra en Gaza. También otros líderes, por ejemplo, en Suecia, otros líderes como el secretario general de las Naciones Unidas, lo que hizo fue enviar un mensaje en solidaridad también con el pueblo palestino. Pidió el cese de las hostilidades en la Franja de Gaza y la liberación inmediata de todos los rehenes secuestrados. Juan Camilo, gracias. Y es que hace exactamente 2 años, el grupo terrorista Hamás perpetró el peor ataque contra Israel desde la Segunda Guerra Mundial. Más de 1.000 personas asesinadas, miles de heridos, decenas de secuestrados. Un fallo de inteligencia, una operación macabramente ejecutada que dejó a todo el mundo en shock, entre otras cosas, por la precisión con la que se ejecutó. ¿Qué fue lo que pasó? Enrique Rodríguez nos tiene la reconstrucción de ese 7 de octubre. Alrededor de las 4 de la mañana del 7 de octubre de 2023, las primeras órdenes de los altos mandos de Hamás comenzaron a pasar a sus subordinados. Todo aquel que había estado entrenando regularmente tenía que ir a rezar. 1 hora después, se emitió una nueva orden: acudir con armas y pertrechos a los puntos de encuentro. Para burlar los sofisticados sistemas de espionaje israelíes, se tomó la decisión más simple: que todas las órdenes se transmitiesen de boca en boca. El ataque comenzó temprano, en la mañana, con una andanada de al menos 5.000 cohetes contra Israel y con varias oleadas de incursiones hacia su territorio. Los terroristas palestinos traspasaron la franja que separa Israel de Gaza, atacaron y capturaron bases militares y masacraron a todo aquel que se encontraron a su paso con extrema crueldad. Los terroristas también tomaron como rehenes tanto a soldados, civiles, incluidos mujeres y niños, a los que trasladaron en las peores condiciones posibles a la franja de Gaza, sabedores de su valor posterior como siniestra moneda de cambio. El 7 de octubre de 2023 marcó el día más sangriento en la historia de Israel desde la Segunda Guerra Mundial, cuando Hamás lanzó la que denominó Operación Inundación de Al-Aqsa, un ataque coordinado y sin precedentes que hizo que por primera vez los israelíes se sintiesen completamente indefensos dentro de las fronteras de su país. Los ataques terroristas resultaron en la muerte de alrededor de 1.200 personas, convirtiéndose en la acción de ese tipo más letal en la historia del Estado de Israel. Además, 251 personas fueron secuestradas, trasladadas a la franja como rehenes.
al menos 14 de los civiles fallecidos fueron víctimas del propio ejército israelí, en cumplimiento de la muy polémica directiva Aníbal. Esta política estipula que en caso de que un soldado o un civil sean hechos prisioneros o lo estén siendo, se debe emplear la fuerza máxima para evitarlo, incluso si eso significa causarle la muerte, por lo que equivale en la práctica a ordenar que se fusile al soldado capturado para evitar que sea hecho prisionero. El ataque que más víctimas mortales dejó durante esta operación tuvo lugar por una siniestra casualidad. Unos 100 milicianos se dirigían a la ciudad de Netivot y se equivocaron en un cruce, así que acabaron topándose con una rave al aire libre cerca de la localidad de Reim. En ese momento había en el Festival Nova unas 3.500 personas, de las cuales 400 eran trabajadoras de la organización y 75 eran guardias de seguridad desarmados. Además, había otros 31 agentes de policía que sí estaban armados y que estaban vigilando la fiesta. Allí, en medio del estruendo de la música electrónica, apenas 5 minutos después de los primeros lanzamientos de cohetes, la organización de la fiesta decidió clausurar el evento y evacuar a sus asistentes. Sin embargo, para cuando empezaron a marcharse en sus vehículos, las milicias palestinas ya habían tomado numerosos cruces y rotondas de los alrededores, disparando contra todos los coches que se acercaban, provocando entonces un enorme embotellamiento. Los asistentes a la fiesta comenzaron a huir entonces a través de los campos o a esconderse detrás de arbustos, retretes portátiles o en las barras de los bares. Los milicianos, sin embargo, siguieron avanzando a través de la carretera, capturando o ejecutando aleatoriamente a quienes encontraban a su paso. Sin embargo, los objetivos iniciales de Hamas eran los asentamientos kibutz. Uno de los más afectados fue el de Be'eri, donde 105 residentes fueron asesinados por terroristas de Hamas y de la Yihad Islámica, en colaboración con civiles palestinos. En la práctica, casi el 10% de la población del kibutz falleció aquella mañana. En esa granja colectiva, además, 30 personas fueron secuestradas y trasladadas a la Franja de Gaza. En el cercano kibutz de Kfar Aza, 64 miembros de la comunidad también fueron cruelmente ejecutados y 19 secuestrados. La granja, que tenía alrededor de 950 residentes antes del ataque, fue atacado por aproximadamente 250 terroristas palestinos. En todas estas incursiones se repitió el mismo patrón: ataques coordinados, crueldad máxima y ningún tipo de piedad a la hora de abrir fuego contra todo aquello que tuviera vida. Días después se calculó que aquella mañana entre 3.000 y 5.000 militantes palestinos se infiltraron en Israel desde Gaza, utilizando camiones, camionetas, motocicletas, excavadoras, lanchas rápidas y parapentes. Usando explosivos, las fuerzas de Hamas traspasaron la que se suponía inexpugnable valla fronteriza en 114 emplazamientos distintos, sin encontrar resistencia alguna del ejército de Israel. Además, se forzaron 37 puertas y se usaron drones para dejar caer explosivos sobre las torres de vigilancia israelíes en la frontera, con lo que lograron inutilizarlas todas menos una. Los milicianos palestinos superaron completamente a las defensas del ejército de Israel, derrotaron y dejaron fuera de funcionamiento a toda la división de Gaza del ejército israelí, que contaba con 767 efectivos, muchos de los cuales murieron en combate. Los servicios de seguridad israelíes también fallaron en las horas previas al ataque. Los servicios de espionaje militar israelíes identificaron diversas señales que parecían señalar algún tipo de ofensiva militar palestina, pero descartaron que se tratase de un ataque inminente. Por su parte, las veteranas organizaciones terroristas palestinas consiguieron el 7 de octubre un hito que las reforzó, tanto como conmocionó a la psique colectiva de los israelíes, un país que tardará varias generaciones en superar el impacto de la orfandad vivida aquel día y cuyo recuerdo permanece en las imágenes que los propios terroristas grabaron para que su extrema brutalidad quedase como recordatorio perpetuo de lo que son capaces de hacer. ¿Qué tienen en común los integrantes del movimiento Fuerza de las Regiones? A esto respondió Aníbal Gaviria en Mañanas Blue. En muchos otros aspectos es que queremos conformar una candidatura de unidad para unir al país
en torno a los más grandes retos en el próximo gobierno. Sí, doctor Gaviria. Y no somos de extremos ni de fanatismos. Quisiera hacerle una última pregunta frente al único candidato o precandidato que no aceptó la invitación, que es Maurice Armitage. ¿Qué pasó allí? ¿Cuál fue la diferencia? ¿Por qué él termina diciéndoles que no y que va a seguir recogiendo firmas? No, yo respeto completamente la posición de Maurice. Creo que él de pronto ha puesto sobre la mesa algunos de los candidatos que han respondido positivamente, que han tenido posiciones fuertes, pero me parece que la unidad se construye con la diversidad. Por supuesto hay unos que tienen unas posiciones más radicales, más fuertes, pero creo que todos los que han respondido positivamente a esta llamado de unidad pues tienen ese propósito. Para una mejor experiencia, suscríbase a nuestro canal de YouTube. En Blue le ponemos cara a la radio. 649 municipios del país tienen algún tipo de riesgo electoral. Aquí en Blue Radio, toda la información. A partir de la emisión de esta alerta temprana electoral de la Defensoría del Pueblo, el Ministerio del Interior tiene ahora 10 días para convocar la Comisión Intersectorial para la Respuesta Rápida a las Alertas Tempranas. El mismo ministerio que es encabezado por el ministro Armando Benedetti, quien en las últimas horas criticó la gestión de la Defensoría del Pueblo. Sin embargo, la defensora Iris Marín lo ha invitado ahora a participar en la construcción de las soluciones a estas alertas tempranas electorales. Pues que es importante, me gustaría que él asistiera a la CITREP, al Comité de Respuesta Rápida a la Alerta, para que podamos conversar y le podamos explicar un poco mejor cuál es la metodología y cuál es la finalidad de la alerta. Creo que si lo conoce, vamos a poder trabajar de una manera más articulada. En este mismo espacio, la Defensoría del Pueblo envió una recomendación a la Oficina de la Consejería Comisionada de Paz, en cabeza de Oti Patiño, a instar a los grupos en procesos de diálogo a que no intervengan en los procesos políticos y especialmente al Ministerio del Interior a que establezca las acciones que permita la normalidad de las elecciones de los consejos de juventud que se desarrollarán el próximo 19 de octubre. Suscríbase en nuestro canal de YouTube y siga toda la información en bluradio.com. En Blue le ponemos cara a la radio. Me alegra verme con ustedes a esta hora. Siempre les envío toda la fuerza, todo el amor, todo el ánimo. Que en el corazón de ustedes esté la fortaleza y la confianza para seguir adelante. Gracias por... Israel y Hamás, 2 años de guerra. Información especial de Blue, más que radio. Y seguimos en esta edición especial de Blue Radio sobre los 2 años del inicio de la guerra en Gaza. Pero vamos a hablar antes de lo que está pasando en Bogotá, que es esta tarde de protestas pro-Palestina, varias de ellas convocadas por aliados del gobierno y apoyadas explícitamente por él. La Embajada de Estados Unidos en Colombia está atenta al desarrollo de las manifestaciones que según sus voceros pueden tornarse violentas. Vamos hasta ahora al norte de la ciudad con Nicolás Rodríguez. Nicolás, ¿cómo avanzan esas manifestaciones? Hola Marcela, buenas tardes para usted, para los oyentes. Así es, hay 3 puntos de manifestaciones a esta hora activos en Bogotá. El primero es en la Universidad Distrital, que a esta hora avanza un grupo de más de 100 estudiantes sobre la avenida Circunvalar y se dirigen hacia la carrera séptima cerca del Museo del Oro para encontrarse justamente con ese segundo grupo que avanza a esta hora sobre la carrera séptima con calle 67, muy cerca además a este museo donde se van a concentrar y van a definir el rumbo si van hacia la Plaza de Bolívar o hacia la Embajada de los Estados Unidos, como usted lo mencionaba. Y el tercer punto, que también se vio afectado la semana pasada, fue la calle 72 frente a la Universidad Pedagógica. A esta hora Transmilenio confirma que también hay rutas afectadas en los 3 puntos, pero ya el distrito confirma que hay acompañamiento de gestores sociales y gestores de convivencia. A esta hora, los 3 puntos a la 1 de la tarde, 43 minutos, las marchas son completamente pacíficas, Marcela. Gracias, Nicolás. 1 de la tarde, 43 minutos y seguimos en este especial del 7 de octubre, 2 años después del ataque de Hamás a Israel. Pero ¿qué ha pasado con los rehenes, los que están vivos, los que están muertos? Entre ellos allí, un colombo israelí. Andrés Carmona. Hace 2 años, el 7 de octubre de 2023, comenzó el drama de 250 personas secuestradas por Hamás en el ataque terrorista al Festival Supernova en Reim, que desató la guerra en Gaza. Conforme ha pasado el tiempo, 148 rehenes lograron volver a sus hogares.
Por otro lado, 59 personas fueron asesinadas y sus cuerpos fueron recuperados. Las liberaciones han sido a cuentagotas. Intercambios negociados, ceses temporales y acuerdos parciales han devuelto a casa a grupos reducidos en distintas fases y muchas liberaciones se han producido tras presiones diplomáticas y ceses de hostilidades. Con corte al 24 de septiembre, se sabe que 48 personas, en su mayoría de nacionalidad israelí, siguen retenidas en el territorio dominado por Hamás. Se presume que 22 personas continúan con vida, pero hay dudas al respecto por la falta de información confiable. A pesar de que la organización terrorista ha publicado videos de algunos cautivos dando mensajes, no hay certeza de cuándo fueron filmados ni de la situación actual de los rehenes. Además, los constantes bombardeos de Israel en territorio palestino ponen en duda el estado de salud de los rehenes. En este dramático mosaico está el caso del colombiano israelí Elkana Bobot. Fue tomado como rehén en Supernova, donde hacía parte del equipo de producción. Su esposa, Rebeca González, ha denunciado que los últimos videos que circulan muestran un evidente deterioro físico y asegura que otros cautivos han dicho que él ha manifestado deseos de morir. Esto decía González sobre su esposo en una entrevista aquí en Blue Radio. Y simplemente es luchar. Lo que él dijo en los videos, él sabe que yo estoy acá en Israel, él pensó y le decía que lo más lógico que él podría sentir es que yo como colombiana, que no nací en un país, no he vivido las guerras que ha habido en Israel porque emigré a Israel en el 2016. Y él pensó que para mí más fácil fue irme con mi niño para Colombia, estar con mi familia y esperar a que lo liberen a él, porque ¿para qué me voy a cargar todo esto encima? No, en los videos jamás seguramente le mostró a mi esposo, las personas que lo cuidan, de que su esposa está en las manifestaciones. Su esposa hizo una camisa con la foto suya, con la foto de su hijo. La esperanza está ahora puesta en el plan de paz diseñado por el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, y que habría sido acogido por Hamás, y que tiene como primer punto la liberación de los rehenes. Mientras en Egipto se negocian líneas y calendarios, la pregunta que persiste es simple y humana. ¿Cuándo volverán a casa los que aún esperan? Sus nombres, sus historias y la urgencia de sus familias siguen siendo el centro de esta tragedia y cada paso diplomático será medido por si efectivamente se traduce en vidas recuperadas. Andrés, gracias. Y la otra cara de la moneda son las graves acusaciones contra el Estado de Israel de estar cometiendo un genocidio contra el pueblo palestino. Hay acusaciones incluso en la Corte Penal Internacional. Silvia Carrasco. La primera gran acusación formal de genocidio se presentó ante la Corte Internacional de Justicia en La Haya el 29 de diciembre de 2023. En ese momento, el número oficial de muertos en Gaza llegaba a los 17.000. Hoy se eleva por sobre los 66.000. Habían pasado casi 3 meses desde el inicio del conflicto y Sudáfrica presentó una demanda contra Israel por violación de la Convención para la Prevención del Genocidio. Así lo expuso Adila Hassim, abogada representante de Sudáfrica. Palestinians in Gaza are being killed by Israeli weaponry and bombs from air, land and sea. Dice, los palestinos en Gaza están siendo asesinados por las armas y las bombas israelíes desde el aire, tierra y mar. Además, corren un riesgo inminente de morir de hambre, deshidratación y enfermedades como consecuencia del asedio continuo. La magnitud de las matanzas israelíes es tal que ningún lugar es seguro en Gaza. En respuesta, la defensa israelí, representada por el abogado Tal Becker, descarga siempre las culpas sobre Hamás, el grupo armado que atacó a Israel el 7 de octubre de 2023. Dice el abogado israelí. También se informa al tribunal sobre la grave situación humanitaria en Gaza, pero no se informa de la práctica de Hamás de robar y acaparar la ayuda. No se informa de los amplios esfuerzos israelíes para mitigar los daños a la población civil, ni de las iniciativas humanitarias que se están llevando a cabo para facilitar el flujo de suministros y brindar atención médica a los heridos.
Israel argumenta que esta es una guerra que no buscó iniciar y que solo hace uso de su legítimo derecho a la defensa. La acusación contra Israel se apoya en declaraciones de sus autoridades máximas, las que han compilado para demostrar su intención genocida. La intención genocida, dicen, del gobierno israelí, como cuando el primer ministro Benjamín Netanyahu prometió una venganza contundente. Lo que ocurrió hoy nunca se ha visto en Israel, dice Netanyahu, y no permitiré que vuelva a ocurrir. Todo el gobierno respalda esta decisión. Las fuerzas de defensa israelíes utilizarán inmediatamente toda su fuerza para destruir las capacidades de Hamás. Los destruiremos y tomaremos una venganza contundente por ese día negro. Más radicales fueron las palabras del entonces ministro de Defensa, Yoav Gallant, que explicitó la asfixia a la que llevarían a Gaza y comparó a sus habitantes con animales. He ordenado un asedio total a la franja de Gaza, dice Gallant. No habrá electricidad, ni comida, ni combustible. Todo será cerrado. Estamos luchando contra animales humanos y actuaremos en consecuencia. Por estas mismas declaraciones también se ha abierto un proceso en la Corte Penal Internacional, que ya dictó órdenes de detención en contra de Netanyahu y de Gallant. El 21 de diciembre de 2024, la Corte Penal Internacional dictó órdenes de captura contra ellos, acusándolos de crímenes de guerra y de crímenes contra la humanidad cometidos en la guerra de Gaza. Estas acusaciones incluyen el uso de la hambruna como método de guerra y ataques deliberados contra hospitales y contra la población civil. También se emitió una orden contra los 3 líderes militares de Hamás, pero los 3 ya están muertos. En paralelo a estos procesos en la Corte Penal Internacional y en la Corte Internacional de Justicia, la Comisión Internacional Independiente de Investigación sobre el Territorio Palestino Ocupado, presidida por la jurista Navi Pillay, emitió un informe contundente. Primera vez que un organismo oficial de Naciones Unidas acusa a Israel de genocidio. The Commission concluded that Israel has committed genocide against the Palestinian. Dice, la comisión concluyó que Israel ha cometido genocidio contra el pueblo palestino en Gaza y que continúa con dicho genocidio. Han pasado casi 2 años desde que Israel lanzó la campaña militar en la franja de Gaza en octubre de 2023. Este ha sido el ataque más despiadado, prolongado y generalizado contra el pueblo palestino desde 1948. Cada día que pasa, continúan las matanzas y la hambruna de los palestinos. La declaración oficial de hambruna en Gaza también apunta al corte total de suministros básicos, enfermedades crecientes y la destrucción de la infraestructura civil, elementos claves que la Comisión evalúa como parte de un patrón de conducta genocida. Este entramado judicial y mediático refleja un conflicto que, además de sus graves efectos bélicos, también tiene un impacto profundo en la vida de millones de palestinos en Gaza y suscita un debate internacional sobre la definición y aplicación del concepto de genocidio. Resulta especialmente notable que una nación como Israel, víctima del holocausto nazi y que durante más de 80 años ha luchado para evitar que la humanidad repitiera una tragedia similar, hoy se vea en el banquillo, acusada precisamente de perpetrar un genocidio. La Fiscalía judicializó a 7 responsables que legalizaban petróleo en el oleoducto Caño Limón Coveñas. Aquí en Blue Radio, toda la información. La Fiscalía General de la Nación, en articulación con la Dijín de la Policía Nacional, desmanteló un conglomerado criminal dedicado a dar apariencia de legalidad al petróleo robado del oleoducto Caño Limón Coveñas de Ecopetrol y de pozos convencionales. La organización, conocida como los del Cuello Negro, habría movido miles de galones de crudo robado a través de empresas fachadas y operaciones comerciales ficticias que le generaban ganancias mensuales cercanas a los 2.000 millones de pesos para un detrimento patrimonial de más de 9 millones de dólares en 4 años. Por primera vez empresas que aparentaban la licitud, sin embargo ellos lo que hacían era extraer, como ya lo dije, el hidrocarburo de manera ilícita con válvulas que
se le colocaban al oleoducto Cañón Limón-Coveñas, extraían este hidrocarburo, lo procesaban. La Fiscalía aseguró que hubo apoyo de algunos miembros de la fuerza pública y también de algunas empresas o plantas productoras de hidrocarburos, por lo cual continúan las investigaciones. 7 de los presuntos integrantes fueron capturados y judicializados. Suscríbase en nuestro canal de YouTube para más información. En Blue le ponemos cara a la radio. Llueve en política, denuncia a un precandidato presidencial que fue funcionario de este gobierno, Mauricio Liscano. Una amenaza le llegó a su sede de campaña en su ciudad, en Manizales, un sufragio contra su padre, Oscar Tulio Liscano, que estuvo secuestrado él por las FARC en el año 2000. Y por supuesto, eso es remover un episodio terrible de violencia en Colombia. La queja de Liscano es porque la UNP ni el gobierno al que él perteneció parecen querer escucharlo con amenazas. El gobierno está reconociendo que hay 104 municipios que se encuentran en riesgo electoral. Al menos 14 funcionarios del IMPEC han sido amenazados en la frontera con Venezuela. En Cúcuta, los funcionarios del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario que laboran en esta zona de frontera se mantienen en alerta ante el incremento de amenazas y los recientes hechos violentos registrados contra el personal del IMPEC en diferentes regiones del país. Edwin Rincón Martínez, quien es uno de los representantes del sindicato de este gremio en la zona de frontera, dijo esto a Blue Radio. Para el último informe teníamos alrededor de 14 funcionarios que se había sobre los compañeros amenazas. Ahorita hay unas amenazas latentes también recientes contra algunos oficiales del centro de reclusión. La verdad, las declaraciones, pues las últimas declaraciones que ha dado el director general del instituto, la verdad, creo que no arregla o no subsana de punto de fondo la problemática actual. En este centro de reclusión se reportan... Y seguimos hablando de estos 2 años de la guerra en Gaza. La pregunta que la mayoría de la gente se hace es ¿hasta cuándo la guerra y cuándo va a comenzar la reconstrucción, César? ¿Qué podemos esperar? Pues esperar que en este momento avancen las negociaciones allá en Sharm el Sheikh, en Egipto, sí, para ver de esos 20 puntos en dónde se ponen de acuerdo Israel y Hamás. Como lo hemos escuchado a lo largo de los informes con nuestros enviados especiales, con nuestros corresponsales, la cosa no está fácil porque Hamás exactamente le está poniendo muchos peros al asunto, sobre todo para la entrega de armas y para que haya un gobierno de transición que sería encabezado por Tony Blair, sí, pero ellos dicen no, nosotros tenemos que participar en ese gobierno de coalición. Y que le van a entregar ese armamento pesado a una autoridad nacional palestina. Hasta ahí van un poco bien, pero faltan todavía entonces el resto de puntos. Y para que ellos puedan entregar a esos rehenes que todavía siguen con vida y también los cadáveres de los otros rehenes, también tiene que haber un tipo de desplazamiento, de repliegue por parte de las fuerzas de defensa de Israel, y eso no va a estar tan fácil en estos momentos. Y ahora viene también una cosa, Marcela, oyentes de Blue Radio, que es la cosa de la reconstrucción. La reconstrucción no va a ser absolutamente nada fácil porque eso prácticamente es tierra arrasada. La ONU calcula que se tardaría, bueno, ya ni siquiera hace un cálculo ya de años, son 54 a 60 mil millones de dólares lo que costaría esta reconstrucción, porque 4 de cada 5 edificios, llámese casas, construcciones que hay allí en la Franja de Gaza, está dañada y es irreparable. Esto es, mejor dicho, tumbar y volver a construir. Entonces, esa reconstrucción podría tardar muchos años y no podemos pegarnos, obviamente, usted se acuerda de ese video de inteligencia artificial del presidente Donald Trump, que vamos a hacer un Trump Gaza más o menos con un balneario y eso. Hombre, eso no va a ocurrir tan pronto. Así las cosas, terminamos esta edición especial de Meridiano Blue. Ya viene el blog deportivo. Feliz tarde para todos.